1 de la tarde con 30 minutos. Interesante ese sondeo en el que Josué Vargas, nuestro periodista, fue a preguntarle a la gente si sabía quiénes eran los candidatos a diputados y la mayoría no los conoce. Yo tengo aquí en el set de Noticias Repretel al polémico Iván Barrantes. El polémico. Don Iván, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, por la invitación y aquí estamos como siempre a las órdenes. Un saludo para todos los que nos ven por las diferentes plataformas. No me puede negar que es el polémico, don Iván. No, y lo hace feliz. Cuando uno es frontal y habla en blanco y negro y con objetividad y no con juicio de valor, pues tiende a construir algunos enemigos. Bueno, usted mejor que nadie lo puede saber, usted fue polémico la semana pasada, con un gran trabajo que hice. Permítame felicitarlo por esa entrevista al señor Celso Gamboa, amigo en común. Bueno, en problemas ahora, pero creo que había mucho morbo y mucha especulación con respecto a él y creo que fue un gran trabajo. Muchas gracias, don Iván. Y sabe que digo, no era la entrevista de esto, pero además sabe que muy pocos resaltan que al día siguiente de la entrevista con don Celso, que es la única entrevista que hemos dado, teníamos a don Randall Zúñiga respondiendo cada una de las cosas que dijo don Celso Gamboa. Y eso es un ejercicio de balance informativo que por supuesto algunos ocultan o no lo ven para no celebrar las glorias ajenas de los periodistas de este lado. Pero bueno, entremos en materia. Don Iván, la primera pregunta es muy general. ¿Cómo vio ayer los nombres de los candidatos a diputados de Pueblo Soberano, entre los que hay caras muy conocidas? ¿Cuál le parece que es la estrategia? Bueno, creo que se cumple el guión chavista y del presidente Chávez en este discurso de 30, a veces el número cambia, 30, 40, pero de una gran mayoría en la Asamblea Legislativa, por una condición que es indiscutible, que es la lealtad. O sea, más que la lealtad a él. Más que las neuronas, las capacidades y el currículum, vale la lealtad. Porque ante una agenda tan drástica como la que quiere implementar el presidente Chávez en un hipotético gobierno consecutivo de esta fuerza política que yo le llamo chavismo, no rodriguismo, necesita lealtades y necesita lo que llamamos verticalidad, seguir línea. O sea, usted como diputado del chavismo va a seguir la línea y la línea tiene que ver con este discurso de cambio drástico de Tercera República, nuevo contrato social, constituyente, elección consecutiva, todo hacia un modelo más autocrático y no tan balanceado como el que tenemos actualmente en nuestro país. En la mayoría de las provincias, la mayoría, 6 de 7, están encabezadas por personas que han sido leales en el ejercicio del poder a el presidente. O sea, es decir, San José está Nogui Acosta, está el vicepresidente Brunner, en Alajuela está José Miguel Villalobos, que el viernes anterior salió en todos los medios de este país hablando en nombre del presidente, Marta Esquivel en Heredia, Nayuribe Guadamuz, la exministra de Cultura en Guanacaste, Roiner Mora, el exministro de Deportes en Punta Arenas, y Osvaldo Artavia, expresidente del INDER en Limón. Y Cartago, ¿cómo lo ve? A mí me llamó la atención, porque el primer lugar por Cartago es una mujer que fue delegada de José María Figueres, y el segundo lugar es un influencer, que lo conocen, entiendo, como Robert Jr. Famoso Robert Jr., sí. Lo de Cartago fue curioso porque hasta hace 1 o 2 semanas se rumoraba que el primer lugar era para Marta Esquivel, lo cual me pareció una locura, siendo Marta Esquivel casi que la enemiga pública número 1 del hospital de Cartago. Ahí hubo algún cambio, algo pasó. ¿Se pasó de casa? Sí. No sé si se pasó de casa. Es que una crítica es que ella no vive de donde se lanza. Pero creo que los conflictos del gobierno con Cartago específicamente, el tema del hospital, el tema del agua en Paraíso y otros, le pueden estar pasando factura y entonces tal vez apuesta por una persona que ofrezca mayor, lo que llamo yo, territorialidad. Que en el trabajo para una diputación el concepto de territorialidad es muy importante, Randall, muy, muy importante. Y aquí la apuesta que están haciendo es, vale más la lealtad. Y segundo, usted ahora hablaba de la farándula, que veníamos otra farándula. En efecto, en países como los nuestros, ante ausencia de industria farándula, de verdad, la política y el fútbol cumplen ese rol, y en el diseño chavista apostar a caras más farandulizadas dentro de este concepto de farandulización de la política y con menos territorialidad. O sea, porque no me diga que a la Caterina Müller o este muchacho Juan Manuel, el mismo Nogui, tienen un tema territorial estructurado y armado. De hecho, el partido es completamente nuevo y carece de territorialidad. Sí, no tiene estructura en los pueblos, pero tal vez se monte una narrativa, una historia que nos cuente el partido de gobierno, el mismo presidente Chávez, de que ganando Pueblo Soberano, las personas que hacían un gobierno muy popular o hacen un gobierno muy popular con él, ahora van a la Asamblea Legislativa, porque ninguna de estas personas iban
ha sido diputado en el pasado, por ejemplo. Así es, creo que la apuesta va más a lo que llamamos nosotros la construcción de la demanda, o sea, ante un sistema de oferta o sistema de distribución, llámese territorio o organización frágil, apostás a la demanda, que es la voluntad del ciudadano de votar. Ahí yo encuentro un problema, o sea, cuando usted va a ir a la papeleta, ni va a ver la cara de Nogui, ni va a ver la cara de Marta, ni va a ver la cara de nadie, usted ve una bandera turquesa que se llama Pueblo Soberano y que es un partido todavía muy poco conocido. En construcción de marcas, que la política no está exenta de eso, y especialmente a nivel de partidos políticos, hay dos formas para construir una marca: tiempo y plata. Pregúntenle a Nueva República. Uno de los grandes problemas que ha tenido Fabricio Alvarado, que creo que lo va a poder solucionar en esta elección, es el quiebre de voto que presenta en su partido. Un partido muy nuevo, formado en el 2020, con poco conocimiento de marca. Si Fabricio saca 10 votos, a nivel de diputado saca 6. Es un quiebre del 40-42%, porque no hay un conocimiento del sujeto de esa marca partido. O sea, el gran reto de esta gente, Pueblo Soberano, es cómo en el menor tiempo posible logran esa construcción de marca para que el ciudadano, cuando se ha enfrentado a esa papeleta, sepa dónde tiene que ir. En este momento, el partido se lo gana Progreso Socialdemócrata, porque en la mente de las personas, el partido del presidente sigue siendo el de la bandera azul y verde. Entonces, ahí tienen un trabajo muy potente que hacer y que es más allá de esos nombres pues, que se colocaron ayer. Hay apuestas buenas y hay otras apuestas, que no son tan buenas, y esto no resta objetividad al análisis. Si usted apuesta mañana con Saprissa sin Mariano Torres, por ejemplo, con Raúl Motagua, entonces es una mala apuesta. ¿A usted le parece buena o mala, arriesgada o no, la apuesta que hace el partido oficialista, don Iván? Es que yo creo que el partido oficialista está depositando toda la plata en un solo número, jugando al 13 negro en ruleta, que es la popularidad del presidente. Es indiferente la popularidad de Laura Fernández, es indiferente si conocen o no conocen a estos diputados. Toda la apuesta al oficialismo gira alrededor de la popularidad del presidente, pues que ha venido bajando y que es natural porque es un tema de desgaste electoral a la fecha. Entonces, el asunto va más por ahí. Ahí hay un gran problema. Y vamos a tomar la encuesta, aunque la gente dice que no sirve, Opol. Yo sí creo en Opol porque me parece que tiene un nivel ¿Usted sí cree en Opol? Tiene un nivel de y me consta, me lo llevé a trabajar a Guatemala conmigo en la campaña del 19 y la certidumbre fue total. Bueno, use Opol y en mi pregunta siguiente le uso a CIEP. Ok. A ver. Pasa que CIEP va a salir hasta dentro de 2 semanas, sale a campo la otra semana. Ahí se supone que el presidente tiene 60% de popularidad. Y Laura Fernández tiene 23% de intención de voto. ¿Dónde se fue ese diferencial? Desgraciadamente no tenemos la base de datos como para empezar a expurgar eso, pero hay un divorcio total entre la imagen y energía del presidente, que es muy potente, muy fuerte, y el liderazgo de su candidata, que es mucho más frágil. Entonces es como un embudo. La popularidad del presidente, la simpatía partidaria, que ahí usted tiene que sumar Pueblo Soberano, Progreso Socialdemócrata, y la gente todavía dice el partido del presidente, ahí se reduce, y la intención de voto sobre su candidato oficial, que se reduce aún más. Entonces, el gran reto de ellos es cómo construyen eso en un cuadrado, cómo esa popularidad la endosan a su candidatura y, por ende, para que se dé el voto plancha, que es usted va por el presidencial y va entonces por las diputaciones simultáneamente. Iván, pero dije que iba a usar el CIEP por esto, porque aunque se desgaste la popularidad del presidente producto del ejercicio del poder, sigue teniendo altísimos niveles de popularidad. Es decir, quitando el paréntesis de la pandemia, no hay un presidente más popular que este en los últimos 30 años. Entonces es lógico que apuesten a su popularidad. Ahí yo discrepo, Randall, porque el ejercicio hay que hacerlo entre los positivos y los negativos. Si yo digo cuánta gente aprueba el trabajo que hace a nivel de periodismo don Randall Rivera, y 50% de la gente me dice que sí, si yo me quedo con ese número parecería muy bueno, ¿verdad? Pero si 45% me dijeron pésimo... Entonces usted saca la diferencia y dice 5. Eso se llama saldo de aprobación, que es lo que realmente vale. Y lo que nadie está hablando es que los negativos del gobierno, los del gobierno van disparados. Sí, los del presidente. Los del presidente vienen creciendo consistentemente y andan en el rango de los 34, 35. Entonces, si tenés 56, 60 y 35, tu saldo, cuando lo comparás... Pasa que habría que hacer la metodología comparable y el único que trae un histórico al respecto es el Sid Gallup. Los saldos del actual presidente no andan tan disparados con respecto a otras presidencias como lo fue la de Abel Pacheco, la de Oscar Arias, ambas, y Luis Guillermo en esta época, si no le sacan el cementazo. O sea, Luis Guillermo, en el último año, entre enero, que fue huracán Otto, y antes del cementazo venía pero volado, y se lo tuvieron que bajar haciéndole ese operativo con todos los daños colaterales del caso. Bueno, pero le sacaron el cementazo. Exactamente. Otro elemento es que
vamos a ver, esta administración hace cosas en las formas a las que no estamos acostumbrados en Costa Rica. ¿Okay? Por ejemplo, aceptar abiertamente cuál es el mejor partido para someter a su candidatura, ¿verdad? Entonces, digamos, aceptan que usan partidos taxis. Esto antes estaba mal visto. Lo otro, y que me ha llamado mucho la atención en redes sociales, es dónde viven los candidatos a diputados. O sea, ve que la primera respuesta que me da Iván es, bueno, Marta Esquivel, perdón, hasta la semana pasada nos decían que Cartago, ahora en Heredia, pero ella no vive en ninguno de los dos lugares. No, esos cuestionamientos... Bien Barrodén, creo, en Escalante. Esos cuestionamientos de cosas que antes nos parecían increíbles y que a los seguidores del presidente les parecen pecata minuta, ¿podrían pesar en la elección de diputados, Iván? Yo creo que no. Creo que una de las virtudes del chavismo ha sido jugar al límite, en una forma de ver la política tan estructurada y tan llena de protocolo, porque usted ve los extremos. O sea, en Liberación, más bien es casi que quieren que los candidatos orinen agua bendita. Es así. En ese trauma del partido, que yo siempre he dicho que a Liberación Nacional, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, le hizo un daño irremediable, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no se recupera. En cambio, del lado Pueblo Soberano, da lo mismo si usted está en deudas con la caja, si tiene una denuncia penal, no pasa si nada. Vive o no vive. No, porque el chavismo ya entendió que en el mundo popular esos temas no son un tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas viven con sus contradicciones. Okay. Más del 80%. Entonces, esa desconexión que ha tenido la política, a mí no me gusta la palabra tradicional, sino los históricos, es lo que no ha logrado que se armen como oposición contra un oficialismo que está manejando otros códigos, que está manejando otras formas y que realmente le importa un bledo. Es más, hemos visto al gobierno tirar decretos que de antemano sabe que llevan mal, pero es el control de la conversación. El chavismo hoy controla la conversación. Y la ha controlado los últimos 3 años y medio. El presidente fue algo histórico, fue a comparecencia el viernes. Yo creo que ni hablamos 48 horas de eso. La agenda se lo tomó lo que nos tiene aquí hoy presentes. O sea, tu tema es la elección de los diputados de Pueblo Soberano, no la comparecencia del presidente histórica. Así es que incluso a Rocío Alfaro del Frente Amplio le dominó el interrogatorio absolutamente. Digamos, ese interrogatorio terminó siendo si las preguntas de ella eran pertinentes o no y no lo que ella tenía que preguntar. Pero déjeme brincar de fuerza política en los 5 minutos que me quedan de entrevista. Claudia Dobles, porque Claudia Dobles es candidata presidencial, pero va por primer lugar en San José del PAC, va por doble postulación. ¿Qué le parece lo que ha pasado con Claudia Dobles? Yo, Randall, creo en la doble postulación, creo que se ha construido toda una discusión odiosa alrededor de eso. En otros países, especialmente en Europa, por ley, los 4 primeros lugares van al Parlamento. ¿Por qué? Porque si ya vos competiste, tuviste esa curva de experiencia, estuviste ahí, ¿verdad?, en donde está la pólvora, tu aporte al Congreso puede ser muy valioso. Porque yo te pregunto, después de una elección, ¿qué pasa con un candidato? De nada, se desaparece. Sí, eso desplaza la conversación política a lo público. Exactamente. Entonces, yo sí creo en la doble postulación. Creo que Claudia pues está siendo inteligente en ir con doble postulación para tener, ¿cómo se llama?, una posición en el Congreso, porque ella tiene un problema, y conste, no quiero parecer ni misógino ni machista, pero es una realidad. Es la esposa del expresidente Carlos Alvarado. Todos sabemos la evaluación de Carlos Alvarado al final de su gobierno, y con un partido cuya marca partido quedó, pero más que deteriorada. Sacaron 15,000 votos después de ser 2 veces consecutivas de gobierno. Pero he escuchado gente, incluso de otros partidos, incluso Antonio Álvarez, la semana pasada en una entrevista conmigo en Matices, diciéndome, me gusta mucho la campaña que está haciendo Claudia Dobles. Y yo lo dije en otra instancia, es el mensaje correcto. No sé si es la mensajera idónea, porque esta vida se construye de mensajero y mensaje. O sea, lo que quiero decir es que ella, su campaña, el problema no está tanto en el mensaje, porque la tiene clara. O sea, esa línea o esa narrativa en su comercial que sacó hace poco es la correcta, porque ese antichavismo que viene creciendo está buscando el depositario correcto, el contrincante que vaya y se enfrente a un gallo que está solo en este momento en el gallinero, como decimos en las luchas de gallos.
Entonces, la pregunta es, no es tanto su retórica, es la mensajera correcta, y ahí entran entonces esas mochilas odiosas que tienen que ver con la marca partido. Por eso se inventa una coalición, porque eso no es una coalición, son dos partidos pequeñitos que lo que hacen es una alianza, enjuagan la bandera rojo y amarillo, entonces le metieron un verde y desaparece el nombre del Partido de Acción Ciudadana, ahora se llama Agenda Nacional. Es una forma de bajarle tono a ese problema que es una realidad, que es el lastre de la marca partido, que quedó muy deteriorada. Liberación Nacional. Bueno, Liberación está en un proceso ahí ellos le llaman renovación, pero yo no creo en esa palabra, porque para mí renovación es un tema más profundo, no es un tema de quitar nombres y hombres. Me parece que hay una cacería de brujas ahí innecesaria, que lo único que permite es que algunos que nunca han ganado nada en el terreno de juego aparezcan ahora y pues logren aspirar a lo que nunca han logrado, porque no han tenido ni las ideas ni el temple para ganarle a un José María, a un Toño, a un Johnny, a los Arias, a Thompson, al Gato Villanueva, ponga los nombres que quiera. Entonces, me parece que se está reduciendo a eso, y pues la candidatura lo que ha tratado de poner en la mesa es que es un movimiento creyendo que en ese exorcismo va a jalar votos no liberacionistas, porque la gente se soluciona el problema, como si el problema de liberación fuera puntual, siendo un problema mucho más de fondo. Claro, pero buscan candidatos a diputados, lo dijo usted, no yo, que orinen agua bendita. Bueno, es que Liberación tiene rato en eso. Acuérdense en las últimas alcaldías, en esa búsqueda de los mártires y los santos, se echaron al de Cartago, a nuestro amigo Rolando, se echaron al de Heredia, que era el hijo de Manteca, se echaron a Viales, creo, o sea, al de Cotobruz. Yo creo que parte de la debacle de las municipales de Liberación, que perdió 110,000 votos en ese proceso versus el del 2020, tiene que ver con esas persecuciones, que lo único que hace es generar fracturas internas. Es una cosa súper extraña. O sea, es un partido que viene cada vez pesando menos. ¿Por qué digo eso? Hace 4 años la simpatía partidaria andaba en 18-22, ahora anda en 8 y 12. En las últimas elecciones municipales sacaron 350,000 votos, ahora sacaron 230. En la última elección interna convocaron 433,000 personas, ahora 160. Para mí fueron 100, pero ahí se inventaron 160. O sea, por donde vean los números, el partido viene bajando. Entonces, si cada vez es más pequeño, no tiene sentido destruir para construir. Es todo lo contrario. Iván, para cerrar, 30 segundos, José María Villalta, candidato a diputado del Frente Amplio, porque el presidencial es Ariel Robles. Creo que el Frente Amplio está entendiendo bien el juego, creo que está entendiendo que va a ser una asamblea en estas ínfulas del chavismo, venir a generar transformaciones muy profundas en el país. Hay que tener gente de peso, más allá de que orina agua bendita, gente de peso. Y si hay 2 diputados en los últimos 3 periodos que han demostrado que son de peso, y uno solo los puede volver locos a todos, se llaman José María Villalta y Otto Guevara. Carajos muy preparados, muy estudiados, muy vehementes, y que son muy fieles a su guión y a su libreto. Creo que es una buena apuesta. Está Edgardo también. Edgardo Araya. Edgardo Araya es un tipo peso pesado, es un hueso duro roer. La gente se va en estas discusiones de formas, que está repitiendo, que se repitió el plato, que no hay renovación, pero esto no es un tema de formas, es un tema de fondo, y el fondo es solo uno. Toda la oposición en conjunto, izquierdas, derechas, arriba, abajo, póngale como quiera, van a enfrentar a un enemigo en común, que es el chavismo. ¿Por qué enemigo en común? Porque el chavismo quiere otra Costa Rica. Y no todo el mundo está de acuerdo con eso. Lo prometido era deuda. Yo dije que era el polémico Iván Barrantes. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, don Randall. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con información deportiva que estuvo intensa durante las últimas horas y estará intensa también mañana. Ya volvemos.